Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Indiferente Virreinal. En esta ocasión la sesión que nos convoca es la del mes de octubre. Muchísimas gracias también a Lucía Quirejazu, que nos acompaña en la emisión en la sesión de Indiferente Virreinal del mes de octubre. Recordar que esta es una emisión que hacemos en diferido, que no es en directo por cuestiones de logística y de horario. Entonces, también agradecer muchísimo a Lucía que se haya prestado en esta distinta órbita de horario, pues a coincidir en este espacio virtual. Lucía Querejazu Escovari es historiadora especializada en pintura andina colonial y espiritualidad andina. Actualmente trabaja como profesora contratada en el Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Zúrich dentro de un proyecto titulado Global Economies of Salvation, Art and the Negotiation of Sanctity. Y bueno, también hay que decir que es doctora por la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Historia en 2021 y su investigación también ha contado con el apoyo de la Fundación Zoma. Tuvo una Visiting Scholar Grant en 2018 y anteriormente fue curadora y directora del Museo Nacional de Arte de La Paz en Bolivia. Ha sido editora del catálogo de la exposición Dios y la máquina, serialidad y singularidad en la pintura andina colonial de 2020 y es miembro de la Sociedad Boliviana de Historia y de la Asociación de Estudios Bolivianos. Es un placer tenerte hoy aquí en el Archivo Colonial. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el diálogo, el conversatorio que nos propone hoy va a girar en torno al lenguaje floral y la santidad femenina en la pintura andina colonial. En este diálogo hemos estado preparando un poco la intervención y partimos de una tesis general que constata, ¿no? o que parte de la idea de que existe un vocabulario global con resonancia transcultural de ciertos motivos florales. Y a partir de esta idea vamos a empezar a reflexionar sobre esa vinculación entre lo floral y lo femenino. El primer nivel, ¿no? La primera capa, ¿no? Dentro de esta codificación del lenguaje, pues nos remite al hecho de que la metáfora floral es fundamental para el elogio femenino, ya sea según esas coordenadas, ¿no? que también estudió Rosalida de Malkiel a partir del amanecer mitológico, donde la mujer se elogia por su belleza y también por su poder vivificador en la naturaleza. La mujer se convierte en aurora, se convierte en primavera, se convierte en flora. Y desde esta primera ecuación entre flores y estrellas que ya nos lleva hacia un ámbito más celeste, más vertical, más espiritual, donde tampoco podemos olvidar los olores, porque pues ese también es algo muy interesante que nos evoca esa plasticidad del retrato, ¿no? de esa metáfora floral. Hoy Lucía nos va a presentar pues, este primer panorama global y lo vamos a localizar dentro de ese jardín dominico en dos casos de estudio pues, que son, la verdad, apasionantes, ¿no? Como son la Virgen del Rosario de Pomata y Santa Rosa de Lima. Entonces, a partir de esta idea general de relacionar la metáfora floral con el elogio femenino, con el lenguaje agiográfico, dentro de este código también de pintura andina y de espiritualidad dominica, pues no sé, Lucía, tú, ¿cómo podemos empezar a conversar o qué nos cuentas a propósito de todo esto? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Judith, por el hermoso espacio que tienes y que yo vengo siguiendo hace tiempo y me siento súper honrada de estar hoy día en las pantallas, en el Instagram que tanto he seguido por tanto tiempo. Está muy chévere, te agradezco mucho y yo contentísima de compartir el trabajo que vengo haciendo, especialmente en los últimos años. Mira, lo de las flores es un universo maravilloso, no solo por lo que visualmente supone y por
obviamente lo que representa en términos simbólicos, son todas virtudes. Entonces, cuando uno trabaja lo floral, es inevitable meterse en un ámbito que es una nube de flores. Y eso siempre es, en estos tiempos que corren, es un remanso de paz. Yo me he metido a trabajar esto justamente por el postdoc en el que me incorporé en Suiza, este Global Economies of Salvation, donde lo que se buscaba era que yo me ocupara de cómo se construye la imagen de santidad de Santa Rosa de Lima. Y entonces es un caso que se ha trabajado muy bien, lo ha trabajado Ramón Mujica con plenitud en la parte simbólica, iconográfica, iconológica principalmente. También lo ha trabajado Ivette Arias en el tema de la devoción y ha hecho una súper interesante comparación entre México y Lima, como una devoción así tan poderosa que es la primera patrona de América antes de Guadalupe, antes de Copacabana, mejor dicho. Y entonces, claro, yo me metí a ver cómo se construye esto y cómo Rosa es Rosa. Y probablemente la primera gran sorpresa, que tal vez me lo esperaba, pero igual cuando uno lo constata, es muy sorprendente, es la llamativa difusión que tiene Rosa de Lima a nivel global. Es una santa que está en todo lado y no tiene parangón, creo, en eso como santa femenina del periodo temprano moderno. Es decir, después de ella no, todas las que vienen después son modeladas siguiendo el modelo de Rosa. Y en los casos masculinos, si bien hay algunos que son obviamente también parangones, como el caso de San Francisco Javier, en el caso femenino obviamente es ella. Y también, como se conoce muy bien, la capacidad que han tenido los jesuitas de difundir sus imágenes y de utilizar las imágenes como herramienta principal de difusión de sus devociones, es notorio que los dominicos hayan sido también tan exitosos en difundir una imagen. Ahora, claro, no es que no hayan sido exitosos en otros casos, sino que como los que nos metemos a trabajar religiosidad y espiritualidad en estas épocas sabemos, lo de los jesuitas es extraordinario porque tienen unos archivos maravillosos. Y con las otras órdenes tenemos el reto de que acceder a la información de estas órdenes es más difícil. Entonces, dicho eso y viendo como esta tan brutal diseminación de la imagen de Rosa, empiezo como a ir hacia atrás en cómo se construye esta imagen. Y desde dónde Rosa es Rosa. Porque en su geografía y parte del mito de Rosa es que ella, en la cuna misma, su rostro se convierte en una rosa. Motivo por el cual sería como un designio divino, o sea, se justifica así que sea un designio divino, que ella cambie del nombre de Isabel al de Rosa. Y claro, el apellido de ella es Flores de Oliva, ¿no? Entonces es como, esto parece toda una confabulación para que sea un ramillete, para que ella misma sea un ramillete de virtudes. Entonces es muy difícil cuando uno la investiga diferenciar a geografía de historiografía y tratar de entrever ahí qué hay, no por querer necesariamente plantear que la geografía es falsa, pero es claramente una construcción que sigue unos parámetros, hay un canon, no, o sea, no es tampoco la geografía, cada geografía es diferente, sino que hay unos patrones. Y justamente las flores son una de las referencias como género, y género además muy ibérico, particularmente ibérico, el de las flores de santidad o los florilegios de santidad, como una imagen que simboliza estos ramilletes de virtud. Entonces, con Rosa es difícil ver en qué momento empieza el género y en qué momento está esta niña, esta jovencita, como ser de verdad. Entonces, como desde niña le ponen eso, ya pues desde niña ella ya es una flor. Y las implicaciones que tiene eso son interesantes, las sigue estudiando Ramón Mujica, porque al dejar el nombre Isabel, está dejando también un pasado indígena, que es una cosa complicada de demostrar también, pero complicada de gestionar en una sociedad como la colonial, la Lima colonial. Dicho eso, entonces, a mí me interesaba ver desde qué momento, más allá del nombre, se construye una imagen más simbólica de Rosa como la Rosa,
sobre todo esta rosa que es digamos, una copia, una perfecta imitación de María, que María es la rosa mística, pero acaba llamándose rosa mística ella también. O sea, ¿en qué momento se funden los límites entre la santa y la virgen? ¿Cuál es la relación santa y virgen? Y bueno, entonces ahí empecé a trabajar con los primeros grabados de Rosa, ojalá, intentando también determinar cuál es la primera composición que se propone a la Sagrada Congregación de los Ritos para su beatificación y canonización. Y ahí ya empieza uno a darse cuenta cuál es el rol que juegan las flores en esa imagen de santidad. Más allá de representar virtudes, hay también que llegar a un público que tiene de santos hasta la coronilla. Claro, pensando en Roma, ¿no? En América es diferente porque claramente hubo un filtro y no llegaron aquí todos los santos que hay en Europa. En Europa hay santo de todo, mientras que en América Latina se limitó mucho eso como clara muestra de un espíritu contrarreformista. Entonces, haciendo eso, yo me puse a revisar las vidas de Rosa, las geografías de ella, y una de las más antiguas, que es Rosa muere en 1617, y en sus testimonios de beatificación al proceso ordinario, que se toma el testimonio de los testigos y todo, ya hay una primera biografía de ella, pero esa biografía va con el proceso a Roma y se queda como que en los folios, en la congregación de ritos, hasta los 60, 68 que se la canoniza. Recién en el 64 se permite la publicación de una vida de Rosa, que es la que escribe Hansen y que es la más conocida. Esa vida está basada en la que está metida en el proceso apostólico. Sin embargo, hay una anterior y es la de Juan de Vargas Machuca, y que es una obra muy especial. Les voy a mostrar el frontispicio porque es una preciosidad y nos permite también entender cómo construye el autor su obra panegírica. Entonces se llama La Rosa del Perú, ¿no? Y ya es como decir, el Perú produce una rosa, que es un tema importante por esta idea de trasplantar una cultura, trasplantar una devoción a una nueva tierra que además, ¿no? Se construye toda esta idea de un nuevo mundo fértil y todo eso. Y entonces, como vemos en el frontispicio, tiene una rosa en el centro con una abejita que se le acerca, un insecto que está muerto al pie. Y claro, esta es la primera difusión de una idea de rosa, porque al ser previo a la beatificación no se puede difundir una imagen de rosa, eso estaba prohibido. Entonces se utiliza la referencia de la rosa. Ahora, claro, toda esta rosa tiene una lógica y aquí les he señalado una parte del poema hay dos poemas antes de la obra y uno de ellos dice: escribe, oh fénix, por solo, sea tu pluma el vuelo, laurel consagrado al cielo, donde te le ofreció Apolio. En 10 hojas, Mauseolo, compones a flor hermosa, fatiga siempre gloriosa, pues aunque a la envidia asombre, permanecerá tu nombre escrito en hojas de rosa. Y es que todo el asunto de construir esta historia de Rosa, Vargas Machuca la construye en 10 hojas o 10 pétalos. Y él construye cada pétalo como una de las virtudes de Rosa, que son las virtudes teologales y que son las que justamente va a revisar la Sagrada Congregación de los Ritos para ver si Rosa tiene esas virtudes en grado heroico y por lo tanto puede convertirse en beata de la Iglesia Católica. Pero además, y esto es algo que tal vez a mí como historiadora me interesaba más, es que toda esta composición emblemática, alegórica, está refiriéndose además a unos versos de Plutarco, en los que Plutarco critica a Heródoto como historiador. Y es una belleza porque yo no esperaba jamás encontrarme estas cosas en este tipo de publicaciones hagiográficas, que uno cree que se va a encontrar con cosas muy genéricas. Y es todo una crítica imagínense, Plutarco y Heródoto son dos de los grandes historiadores clásicos. Heródoto es el padre de la historia, Plutarco
obviamente vendría a ser el representante romano clásico de la historiografía griega. Y entonces hay toda Plutarco hace una crítica de la prosa de Heródoto diciendo esto es muy, muy adornado y camufla la verdad. Y entonces aquí lo que Vargas Machuca está haciendo es, con su frontispicio, es más o menos denunciar que se está tapando la verdad con un exceso de adorno. Y entonces eso un poco nos lleva a entender que en ese momento, en el momento de promocionar a Rosa, la orden, los dominicos, tienen muchos problemas internos. Acaban de ser expulsados de la provincia del lago Titicaca de Chucuito por abusos contra los indios. Están teniendo mucha pugna de poder en la propia Lima. No o sea, ellos eran los primeros en llegar y eran como que la orden principal en el virreinato del Perú los primeros años, el primer obispo, mejor dicho. Y ese lugar lo empiezan a perder, y lo empiezan a perder feo. Y obviamente dentro de la orden hay conflicto, y el caso de Rosa se convierte, pienso yo, es parte de mi interpretación del caso, mi hipótesis, que Rosa los salva como orden. Es como que, ay, pero miren esto tan bueno que hemos hecho. Pero incluso se ve en este frontispicio que el manejo de Rosa es sujeto a debate. Entonces, por muy rosa y muy hermosa, también está ella plagada y su vida y la construcción de su vida plagada de estas pugnas. Entonces, eventualmente, Vargas Machuca, creo, es quien va a ser la fuente para la imagen más icónica de Rosa, que es en la que se ve a Rosa sosteniendo el buque de flores, que les voy a mostrar. Aquí la tengo, donde se ve. Aquí están las dos imágenes principales de Rosa. Entonces tenemos, esto creo que no está compartiendo lo que quería que comparta. En la página que quiero que comparta, permítanme el desorden, que lo vean todos, para que vean todo lo que tengo de flores. Ahí está. Entonces, la imagen de la derecha, la que está un poco amarillenta, es el grabado que acompaña la copia del proceso que tienen las monjas aquí en Lima. Y fíjense cómo ella está sosteniendo un buque, que son ramas de olivo, porque ella es rosa, flores de olivo. Están las rosas y en medio está el niño Jesús sentado. Todo esto, mi argumento es que viene de la interpretación de Vargas Machuca, pero es una imagen un tanto tiesa y es una imagen un poco como demasiado alegórica, un poco muy críptica para un público en general. Y un público también contrarreformista, ¿no? Italiano. Entonces, la imagen de la izquierda ya es un grabado a partir del diseño de Lázaro Baldi, que se hace en torno a 1663-64, pensando en la beatificación, que será el 68, donde ya vemos una rosa humana con un bebé delicioso, los pueblos del mundo adorando a Rosa, pero bueno, no son los pueblos del mundo, son los pueblos de Lima, pero es fácil la extrapolación. Y entonces, toda esta consolidación de dónde se ponen las flores en el caso de Rosa es un poco entonces lo que he venido trabajando, que es que la corona de rosas va a ser su atributo principal. Es algo que se construye, como pueden ver aquí, a partir de los 60, aunque 1660, aunque es su retrato mortuorio atribuido a Medoro, un artista italiano que estuvo en Lima, es las primeras, ella ya tiene las rosas. Pero es a partir de la imagen canónica, que se podría decir, porque es la imagen con la que se beatifica a Rosa, la imagen que está en San Pedro el día de su beatificación, que se vuelve a sacar el día de su canonización y que está hoy en día en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, es la de Rosa coronada de rosas y no la rosa que sostiene el buque de rosa. Lo interesante es que en América, especialmente en México y en Lima, que son estas ciudades donde tiene mucha difusión la imagen de Rosa desde muy tempranamente, es Rosa con este buque y este ramillete de flores que la que más se va a difundir. Entonces, así me empiezo a meter en un podría decir berenjenal, pero en realidad es un rosal de imágenes que nos muestra cómo
la cantidad de recursos que ofrecen las flores para simbolizar lo que los dominicos quieren mostrar. Y entonces en este grabado podemos ver, ay, otra vez creo que me ha pasado lo mismo, y es que estoy compartiendo el doble y yo quiero compartir este. Aquí se plantea ya algo muy concreto. María está con el niño en el Hortus Conclusus, cerrada por el rosal, que es esta imagen medieval que viene desde la Virgen de la Humildad, en que María está en un jardín, sentada en el césped o no, la van elevando, con el niño, sin el niño. Esto se va construyendo y eventualmente hacia el siglo XV las cofradías del Rosario empiezan a asociar obviamente el rosal con esta imagen del rosal, esta iconografía del Hortus Conclusus por un rosal con la iconografía de Rosa, de la Virgen del Rosario. Y cuando ya van a beatificar a Rosa, se empieza a popularizar esta imagen que normalmente se la conoce como el desposorio místico, pero no es el desposorio místico, sino es el milagro de la rosa. Es un milagro, una aparición del niño con su madre que le da a Rosa una rosa. Y entonces, al hacer esto, visualmente, lo que está un poco sucediendo es que Rosa está siendo incorporada al Hortus Conclusus con todas las virtudes que eso implica y está convirtiéndose en la Rosa mística, lo cual es un argumento bastante pesado si asumimos, si aceptamos que además iconográficamente la Rosa mística es la Virgen, solo la Virgen. Y entonces, ¿cómo así los dominicos están jalando esto para Rosa y con éxito? Entonces, esta imagen que es tan difundida, para mí es muy importante para argumentar que existe una idea de un jardín dominico. Por supuesto, es la Virgen y la Virgen es de todas las órdenes y la Virgen del Rosario es de todas las órdenes, pero está promovida especialmente por los dominicos y que ellos se lo apropian, digamos, como suyo. Y entonces, y lamento la calidad de mi foto, pero al momento de armar esto no encontraba una sin brillo. Pero entonces vemos que ese mismo jardín florido, cerrado por el rosal, protegido por estas rosas de virtud, es el jardín de Santo Domingo. Y en este caso, que entonces este cuadro está aquí en Lima, en el Museo de la Catedral, en el Museo Arzobispal, es Santo Domingo el que le presenta a Rosa esta rosa, que es la misma que está sosteniendo la Virgen en el cielo. Y entonces se construye una imagen, una idea de que hay un jardín dominico. Ahora, por supuesto, no soy yo la única yo aquí solo estoy como que juntando cosas que también otros autores han encontrado y es como que atando trabajos, uniendo hilos. Y por ejemplo, Larissa Brewer García ha trabajado la santidad de San Martín de Porres y ella también me comentaba cómo es notoria las imágenes de virtud, pero en el caso masculino asociadas al trabajo hortelano, al trabajo de la huerta, al trabajo de recoger, de sembrar, de cultivar, mientras que en Rosa son los flores, en San Martín de Porres, también dominico, es el cultivo ¿no? Entonces, hay un lenguaje que por supuesto no es tampoco exclusivo de la orden, pero que sí lo están poniendo como que a trabajar muy, muy al servicio de ello. Entonces, si quieres, yo puedo seguir y plantear brevemente lo que pasa con la Virgen de Pomata y de ahí podemos hacer como una... Pero antes, lo que me parece súper importante que has señalado es que no es lo mismo iconográficamente estar coronada con esa corona de flores a tener en la mano un ramillete. Y no es lo Sí, mismo que en el caso femenino y masculino donde se cultiva, pero en el caso femenino donde también se ha recogido, ¿no? Digamos, sí, esos son elementos, a mí me parecen muy interesantes. Ya iconográficamente son interesantes, o sea, desde la historia del arte es muy, muy, es productivo, aunque al principio yo decía, bueno, ¿y esto como por dónde y para qué? Uh, pero imagínate que el buqué de rosas está asociado al trabajo de Rosa,
a Rosa como ella, productora de flores, porque Rosa es una mujer que vive en recogimiento, no se casa, no entra al convento, tiene que ayudar a la economía familiar y lo hace trabajando, cultivando flores y produciendo entonces buques constantemente. Y Vargas Machuca es quien dice, estas son las flores de la honestidad, hace referencia a un verso de Eclesiastés, puedo equivocarme, pero hace una referencia a esta idea de las flores de la honestidad como una cuestión de, que también es una referencia mariana, por supuesto, del trabajo y ofrecer el trabajo. Lo cual socialmente tiene unas implicaciones muy interesantes porque hace evidente que existe en Lima un espacio en el que las mujeres trabajan y es bastante mucho más, o sea, bastante más amplio de lo que uno pensaría. Lo ha trabajado Nancy Van Dusen. Hay espacio no solo de trabajo para las mujeres indígenas, las mujeres esclavizadas, afrodescendientes, pero también para las mujeres empobrecidas, criollas, incluso españolas, que tienen que hacer algo. Y entonces las flores es como una actividad aceptada. Rosa también teje y hace chambritas y vestiditos para el niño Jesús y es una ternura porque tiene recetas de cuánto hay que rezar, como si cada rezo significara un tipo de puntada o una fila. Yo trato de imaginar como una fila del crochet, del ganchillo, y va saliendo la vestimenta. Y por el lado de los hombres es muy interesante porque, claro, está equiparando con la idea de Jesús hortelano, ¿no? El Jesús que es el que cultiva, Él es el que genera este cultivo, el que siembra y el que cultiva, y que es también el que se le aparece a Rosa, ¿no? Y yo en este texto que acabo de mandar a publicar sobre este tema, hago mucho énfasis en un episodio en el que Jesús se le aparece a Rosa y destruye las albahacas de Rosa. Y a mí me da mucha pena, porque Jesús es muy tóxico con Rosa. Y ay no, le hace doler la garganta, ay no, a mí me da pena cuando la ves porque ella es toda devota y él es pues, es que es Dios, ¿no? No puede ser un niño tierno como las pinturas. Pero entonces le destruye las albahacas o le destruye el jazmín y ella está toda desconsolada porque son sus plantitas. Y él le dice, bueno, a ver, si al que amas es a mí, yo soy el verdadero jazmín, ¿no? Entonces ahí hay un montón de referencias, tanto de Cristo como de María, que están utilizándose para hacer tal vez evidente y hacer unas referencias que son atemporales o que atraviesan el tiempo, atraviesan un contexto cultural local, criollo, colonial, y que reverberan en una realidad cristiana en Polonia, en Italia, en Manila, en México, ¿no? Que es hacer referencia siempre a las escrituras, hacer referencia a las imágenes de Cristo y de María. Entonces, es interesante los roles, sí. Sí. Sí, y además ahí, bueno, pues lo que siempre también ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Es la primera santa americana producida en ese espacio, en ese Hortus Conclusus, en ese paraíso occidental del que también habla Sigüenza y Góngora, ¿no? Cómo son capaces de producir esas flores, esas... Y muy interesante la diferencia que haces de iconografía, ¿no? Entre la corona y el buque. Sí. Y es interesante lo de el sembrar, la capacidad de que nazca una rosa en América es importante, ¿no? Por la flor de santidad, por un émulo perfecto de María, pero también que literalmente florezcan rosales en Lima. Y entonces existe la noticia de que floreció el primer rosal justo el año que nació Rosa. Obviamente ese dato está seleccionado, digamos, con intereses claros, pero es importante para la práctica devocional que existan rosas y que existan flores para llevarles a los santos y llevarle a la Virgen. Ese es el trabajo que toma Rosa, el de cultivar y ofrecerles flores a la Virgen. Pero claro, a mí yo también me preguntaba, bueno, ¿pero qué flores? Sí, o sea, ok, ¿cuánto tiempo habrá tardado en florecer un rosal? Obviamente esta es la tierra de la primavera eterna, ¿no? O sea, en estas latitudes las flores florecen más permanentemente a lo largo del año, no hay eso de que de un día para el otro es primavera y todo florece así como muy brutal que como es en Europa.
Aquí no, aquí es la primavera eterna. Y entonces, claro, uno se pregunta qué flores le están ofreciendo a María y qué están queriendo decir con esas flores. Y eso es un poco también lo que a mí me interesaba, a ver qué flores existen, qué pasa con las flores que ya hay, si las están usando o no las están usando. Y no hay mucha información con la cual trabajar, porque obviamente las flores son efímeras en sí mismas, no dejan casi huella, entonces se necesita recurrir a otro tipo de registro que nos permita entender cómo se daba esto. Y ahí para mí ha sido esencial la historia de Cobo, del jesuita Bernabé Cobo, que él se dedica a mirar las flores y a decir, esta flor es, ¿no? Da su nombre, normalmente da el nombre en quechua y en aymara, y da una equivalencia, nos da un poco al lector europeo, le da herramientas para poder imaginarse y para poder entender también los beneficios de las flores, y en algún caso Cobo es muy generoso y nos da también información sobre cómo se usan esas flores y esas hierbas. Entonces ahí él menciona muchas flores, pero de las flores que más, digamos, resuenan en la pintura, porque claro, a mí lo que me interesa es la pintura, y si están esas flores pintadas. Entonces pensemos como un paréntesis que en este momento en Europa, en la pintura flamenca, la pintura de flores es un género ya en sí mismo, y se las pinta con una precisión y un detalle botánico, científico. El interés por la naturaleza, por la presencia de estas flores supera lo simbólico, si se puede decir. O sea, es como que la realidad visual es más importante en la capacidad pictórica, sin dejar obviamente de lado lo simbólico. En la pintura colonial está plagada de flores, pero no hay ese interés casi científico botánico de representarlas en esa forma, y más bien sí en un sentido más de profusión. Entonces, un poco mi argumento para tratar de entender por qué hay tanto interés en las flores, pero no las pintan como se las pinta en Europa, es que eh, lo que interesa es la cantidad y el uso, no necesariamente la especie. Y pienso que eso tiene que ver con que las especies que hay disponibles no son los hermosos tulipanes, que el tulipán este y el tulipán el otro. Hay en alguno que otro lienzo aquí se encuentran como que ramilletes que sí están respondiendo a esta moda flamenca, ¿no? Pero no, aquí son rosas genéricas o una especie de lirios genéricos. Y entonces ahí vuelvo a Cobo, y es que Cobo dice, aquí hay, por ejemplo, de las amancaes o las amancayas, que se dicen aymara, o astromelia, que también es el nombre que también se usa comúnmente ahora, dice, son como lirios, y los usan como nosotros entendemos el lirio. Entonces hace todas estas equivalencias que son traducciones culturales que él está haciendo y poniéndote en un mismo plano amancaes y lirios. Y eso, claro, uno lo lee en el siglo XXI y el XX y dices, ah, bueno, sí, lirios, amancáes tienen la misma forma, tienen 6 pétalos, yo qué sé, pero por favor, un lirio no es cualquier cosa. El lirio es el símbolo de la virtud en los dominicos, muy especialmente símbolo de todos los santos dominicos, es símbolo de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Y los amancáes, por su parte, entonces yo decía, ¿y estos qué representan? Pero no es tan fácil desenredar esa madeja porque no hay mucha información. De lo que hay más información así cultural que a mí me interesa, especialmente del ámbito andino, es del ñucchu y de la cantuta. En Bolivia decimos cantuta, aquí se dice cantu, es aymara, quechua, que es una flor campanilla roja normalmente. En Bolivia la flor nacional es la cantuta, que es rojo y amarillo, y claro, es verde la planta, entonces rojo, amarillo y verde, como nuestra bandera, entonces flor nacional. Porque estas flores se utilizaban, de acuerdo con los cronistas, con Murúa, con Garcilaso de la Vega, con Polo de Ondegardo, exclusivamente para el Inca y su familia. Pero después Maya Stanfield Maxey, en su hermoso libro sobre la Virgen de Pomata y también Copacabana, dice, se le daban ofrendas de cantutas a la Virgen de Pomata. Y para mí eso es como que, a ver, paren un ratito. ¿Cómo así? Le están dando la flor del Inca, porque es el sinónimo que se usa para el cantu, es la flor del Inca. ¿Cómo así le están dando la flor del Inca a la Virgen de Pomata?
esas eran ofrendas solo para el Inca o las huacas. Entonces, para mí eso fue como, ok, le están dando ofrendas como a huaca. Y huaca vendría a ser tanto lo que se entendía en el momento como un ídolo, como el santuario del ídolo. Entonces, la cuestión con las flores, algunas flores como los cantus, es de una reverberación mucho más simbólica e importante y trascendente que lo de los amancaes, por ejemplo. El ñuxtu, por el otro lado, que es una flor un poco más sencillita en su estructura, muy roja, muy intensa, no florece todo el año, que se utiliza específicamente para la fiesta del Señor de los Temblores, y si ustedes googlean y buscan Señor de los Temblores Cusco, verán que cuando lo sacan en andas, lo inundan de flores que pareciera que sangra. Es una cosa, es muy impactante. Y también se pintan los ñuxchus con el Señor de los Temblores, algunas cantutas con la Virgen de Pomata. Entonces, este haber trascendido digamos, la práctica colonial de hacer ofrendas con flores específicas para el Inca, a la Virgen, y eso, que trascienda la pintura y que por lo tanto en el cuadro no veas solo rosas para la Virgen del Rosario, sino también cantutas, me parece que es muy diciente de una práctica y de unas devociones que están asociadas, que digamos que asocian una espiritualidad que trasciende lo cristiano y trasciende lo colonial. Es decir, es una espiritualidad asociada a lo inca, probablemente es más antigua que eso, pero que después la tienes en el siglo XVIII totalmente instalada. Y entonces es difícil, por supuesto, hacer argumentos como que, ok, si vemos una cantuta pintada, entonces es porque estaban pensando en la Virgen como huaca. No es tan sencillo y no es tan, eso sería reducir simplísticamente una devoción. El cristianismo andino se vuelve muy plural con el trasfondo andino y la cantidad de santos y vírgenes y santuarios. Es un cristianismo muy plural. No es un cristianismo puro, sino plural, pero es cristianismo al fin. Y entonces hay que tener mucho cuidado de que porque hay signos y sí, señales de que hay elementos de prácticas rituales andinas, esto deja de ser cristiano. No, es una adoración a la Virgen del Rosario, promovida por los dominicos, y probablemente los dominicos vieron con buenos ojos que se le ofrecieran cantutas. Sabían seguramente que estas eran las flores del Inca, pero finalmente lo que ellos necesitan es que la devoción agarre, que el cristianismo se instale y sobre todo competir con los agustinos que tienen a la Virgen de Copacabana súper exitosa, está hasta en altares en Madrid, y ellos también quieren como que las devociones lo que hacen es que representan el poder también de la orden en la tierra. Entonces, buscar las flores y buscar su representación o no representación es un juego complicado, porque saber que existen, saber que se las usa es importante, porque nos dice un montón de cosas. Pero buscar las representadas es un poco peligroso, porque caemos en este juego, de este engaño de visibilidad que anuncian o denuncian tal vez Dean y Lifeson, en que queramos siempre buscar en el arte americano, indígena americano, signos visibles de indigeneidad. Y eso es un engaño, porque todos esos lienzos fueron pintados por manos indígenas. Y más bien, en vez de hablar tanto, les muestro un poco de estos. Y que tienen este hermoso arco que está recogiendo la idea de los misterios del rosario en forma de rosas, ¿no? Y que se supone que cada Ave María es una rosa, y es una tradición medieval. Pero que ahí tienen el ejemplo de la pintura italiana, donde más o menos esa es la idea, que se convierte como en un arco de rosas. Stanfield Mazzi ha demostrado que este arco, porque este arco no está ahorita con la imagen en el santuario de Pomata, este arco de flores parece ser algo que se hacía efímero. Entonces seguro le ponían cantutas porque son las flores que hay y son las flores que crecen, ¿no? Entonces lo llamativo de la Virgen de Pomata, y aquí podemos ver un poco el detalle de que no son solo rosas, sino que llenan con otro tipo de flores, pero las referencias marianas son claras, se busca que los lirios
se noten. Hay un angelito sosteniendo un iris a la derecha, que también es un símbolo importante, pero hay unas campanitas rojitas que pueden ser fácilmente cantutas. Y son miles de miles las vírgenes de Pomata que están por todo lado, mostrando una pluralidad de flores. Y aunque creo que me estoy yendo por todo lado y me disculpo, pero el arco con una variedad de flores, al ser efímero, también lo que nos está diciendo es que se trata de que se consiguen flores para el día de la fiesta en octubre, se hace este arco hermoso, con seguridad se utilizan cantus porque es la flor de la región, es una flor especial, se le pone obviamente a la Virgen, y después ya no están porque son efímeras, las flores son efímeras. Y ya que se las pinte o no, ya tiene que ver con otro tipo de parámetros, de criterios. Son pinturas de devoción doméstica, estos son cuadros que la gente tenía en sus casas y que se han asociado naturalmente a devociones, a un público devocional normalmente indígena. Entonces, pero tenemos imágenes desde Quito hasta el norte argentino. La Virgen de Pomata es una devoción muy fuerte y notoriamente floral. Y entonces es una Virgen del Rosario como cualquier otra, por lo tanto es una devoción dominica, pero ha como que proliferado en el imaginario como una Virgen, una devoción más tipo indígena como a la Virgen de Copacabana. Las hay obviamente con los santos dominicos al pie, en otras también está San Francisco de Asís, que está en todas partes, ¿no? San Francisco de Asís está en todas partes y siempre junto a Santo Domingo, justamente aquí. Y fíjense en la de la derecha, bueno, en las dos se nota que hay un tipo de cantuta, ¿no? Un tipo de cantu, campanilla roja, la de la izquierda que está está en la Católica de Chile y la derecha que es una imagen del Museo Histórico Regional del Cusco, donde claramente se ven las cantutas, ¿no? Muy notoriamente no hay mucha rosa, sino que es más otro tipo de flores. Y eso, entonces, un poco lo que he estado revisando este tiempo es esos usos de las flores y cómo están tan presentes en la pintura colonial y un poco lo que recojo del trabajo de Leonora Mulvani, que ella trabaja el uso de flores en los rituales incaicos. Y ahí es importante, al principio tú mencionabas el tema del olor. Las flores que hay acá no huelen tanto. Y entonces, pero en las crónicas se refiere mucho a que se usan las hierbas por el olor y las flores como muestra de juventud y de vivacidad. Entonces, en el mundo, en la festividad incaica, en los ritos, en los ciclos rituales incaicos, las flores se usan como color, como lo que simboliza la flor dentro del ciclo de la planta, pero las hierbas son las que dan el olor. Y para eso me parecía importante mostrarles la única, creo, representación de una celebración incaica con un uso muy notorio de hierbas, y probablemente flores, que es la coronación de Sinchirroca en Murúa, ¿no? Y se ve no solo, bueno, se ve esta como pérgola que hicieran con hierbas, y se ve aquí en el penacho del yauto, que es como la corona incaica, el atributo, unas plumas y lo que podría notarse como una cantuta, que sí se la usaba eh, ahí justamente en el arreglo floral de la cabeza, pero que aquí en lo de Murúa aparece más como un pomponcito, ¿no? No se ve tan claramente una flor. En las pinturas coloniales, en las que se hace ya en el 18, donde se hacen retratos de los incas y sus descendientes, sí se utiliza con mucha claridad la cantuta. Entonces, este es como que... Y bueno, lo que dicen las crónicas del uso ritual de las flores en el ciclo incaico es que se las usa como alfombra por donde vaya a pasar el inca. Y yo me agarro de eso porque me parece muy claro que eso es esto. O sea, vemos esto muy frecuentemente en la pintura, especialmente de la zona cusqueña. Y es claro, es florecer el espacio sagrado, no es necesariamente de nuevo un decir que aquí Cristo es el Inca. No me voy tan lejos.
sino que simplemente es como un pervivir el uso ritual de las flores en la misma lógica que lo usaban los incas, que para la fiesta incaica, para las huacas, que es el sembrar de flores, el camino de peregrinación ritual espiritual. Y entonces en la pintura colonial, especialmente de la región de Cusco, de lo que se podría llamar la escuela cusqueña, la cantidad de flores es abrumadora y mucho, mucho en el piso. Y son florcitas genéricas, no necesariamente son, como ustedes ven ahí, son florcitas que podrían ser margaritas, podrían ser rosas, pero también podría ser cualquier otra flor. De hecho, la margarita es una cosa rara de representar en la pintura colonial, ¿no? Pero por ahí va un poco mis reflexiones últimas. Claro, muy interesante lo que planteas, ¿no? Que no hay un interés botánico ni científico en reproducir el detalle, ¿no? Sino que estamos en una esfera simbólica y de ahí es tan importante, pues, esta última imagen, pues nos explica muy bien, ¿no? Como ese suelo, ¿no? En el que florece y donde pues se hace esa alfombra de flores, ¿no? Ah, Sí, yo recuerdo, y lo que también comentabas ahora de las hierbas, porque pues esas flores son visualmente pues una cortina, ¿no? Una alfombra, ¿no? Y cómo las hierbas son las que se insiste también un poco porque evocan esos olores. Yo recuerdo que la relación de fiesta por la canonización de Santa Rosa de Lima en México, dentro de toda esa tópica retórica, ellos insistían en cada uno de los días del devocionario en hablar de olores. O sea, más claro. allá, trascendían lo que es la imagen visual de la flor y era una interesante porque pues retóricamente trabajaba la esfera de los olores, ¿no? Y, y- y es también, Me encanta eso, porque es un elemento de lo efímero claro, que es tan importante en el mundo, digamos, ritual andino, digamos, asociado obviamente a los ciclos agrícolas, y que la pintura, por mucho que lo muestra, obviamente es limitado, mientras que hay que entender la pintura como, digamos, sí, colgadas en los muros de la gente, de toda clase, de todo, casi de toda condición social, en los muros de las iglesias, pero dentro de un calendario festivo mm, que te las pone en vivo, o sea, te las pone en natural con los olores y toda esta reflexión que tú trabajas, ¿no? De la fiesta y de lo vivo, digamos. Entonces, eso me parece importante de la combinación de lo que hacemos, que claro, en las pinturas están muy quietas y sí, evidentemente evocan, uno tiene que intelectualmente asociar el olor, ujú, pero hay que entender que es un lenguaje festivo que se ujú, vive en la calle constantemente ujú. y en los pueblos también. Es como decías, los arcos, ¿no? Que rodeaban todas estas Sí. imágenes, que son arcos efímeros, ¿no? Exactamente, y que solo se usan para la Virgen de Pomata, o sea, pintados. Ujú, Solo los tiene la Virgen de Pomata. Por eso yo pienso que en el caso de Pomata vienen de la pintura de los misterios y de la idea de que las representaciones medievales del rosario son así, son rosas y en el medio de la rosa está el misterio sobre el cual uno tiene que reflexionar en el rezo del rosario. Y por lo ujú, tanto es una ayuda, memoria, mnemotécnica perfecta, ¿no? ujú, Pero obviamente, como Stanfield Massey hace la investigación material del arco y no lo encuentra, no existe, entonces es una pieza efímera. Y ujú, entonces es una interesante forma de hacer permanente lo efímero, el ujú. pintar ese arco. Y entonces, ¿por qué lo quieren hacer permanente? Me parece que es la clave para entender la devoción de la Virgen de Pomata y su conexión con un grupo de descendientes de caciques indígenas o ¿no? Que tienen un interés particular en la devoción de esta advocación mariana en específico. Ujú. Así empezaste también tu charla, ¿no? Con esa primera imagen de esa rosa, que cada uno de los pétalos era una de las virtudes. mm,
al convertir la rosa en emblema, la rosa trasciende su condición efímera y pasa a ser un símbolo que es con el que se va, digamos, a trabajar, ¿no? Con el que se va a construir esa imagen de santidad de Santa Rosa, ¿no? Como Exacto. se trasciende lo efímero a través de esas virtudes mm, mm, morales, religiosas. Mm. Y de pronto, recogiendo lo que dices, me gustaría igual como termina, acotar ya como de final, que pienso que, o sea, en el caso de Rosa, el uso de las flores es en sí muy europeo, o sea, funciona muy bien dentro de lo que está pasando literariamente, geográficamente y visualmente en Europa. O sea, por eso además pienso que ha sido tan exitosa, porque Mm. sus promotores supieron adaptarse y, ¿no? Mover la rosa con el buque a una rosa más italianizada. Claro que esa rosa italianizada por aquí casi no va a tener tanto éxito, Ujú. eh, pero aquí lo que es exitoso de Rosa es que está rodeada de flores constantemente Sí. y se la representa constantemente como la estamos viendo. O sea, Ujú. no solo está ella en un jardín, le ponen la verja del Hortus concluso con rosal, le ponen macetitas con flores y encima ponen el marco de flores, que también es no flamenco, que se utiliza, ¿no? Y que se utiliza en la pintura protoindustrial que sale de los talleres cusqueños como delimitante de un lienzo. Entonces hacían lienzos grandes con varias escenas que las marcaban con marcos de flores para que después uno pueda cortar y tener el suyo propio. Pero pienso que es un argumento que es muy difícil de probar, pero tampoco es tan problemático como para convencer, que es que la devoción de Rosa agarró muy bien por ser tan florida. Ujú. Ujú. Sí. Yo creo que hoy nos has llevado por todo un viaje muy sugerente, ¿no? Porque además una de tus líneas de trabajo es este tránsito, ¿no? De las imágenes, ¿no? Cómo se puede, pues esas resonancias simbólicas, cómo se van encajando, ¿no? Y con distintas tradiciones y desde luego dentro del espacio americano, ¿no? Cómo se va eh, tejiendo, ¿no? También utilizando pues una metáfora cercana a Santa Rosa de Lima. Yo creo que, bueno, pues hoy nos has abierto como pues un poco la lupa, ¿no? A esos modelos usados, a esas imágenes en tránsito, a esos intereses que van más allá. Y bueno, te agradezco muchísimo, ¿no? Todo el viaje que nos sugiere tantísimo y desde luego algo que habíamos hablado antes, pero que ahora, pues si lo hacemos público, de algún modo lo sellamos, ¿no? Que yo creo que nos queda pendiente la Virgen de Copacabana, porque Sí. pues en este recorrido pues es muy interesante, ¿no? Cómo llega hasta Madrid, ¿no? Esa copia, ¿no? Esas distintas copias, ¿no? Cómo se van construyendo. Entonces, yo te agradezco muchísimo el viaje de hoy, el viaje florido, pero desde luego, o sea, yo creo que Indiferente Virreinal te espera con los brazos abiertos y la Virgen de Copacabana. ¿Cómo Ay, qué ves? emoción. Yo feliz, porque además Copacabana, que es mi amor, ella Ujú. es una margarita. Así como las otras son rosas, ella es margarita. Y me encanta, porque es diferente. Pues yo creo bueno, que ya está grabado, por tanto, la Virgen de Está Copacabana pactado. Muy y bien. Lucía, te esperamos en la próxima edición de Indiferente Virreinal, que será un gusto. Muchísimas El gracias. gusto es mío. Gracias a ti. Y ha sido para mí es un placer. Yo feliz. Gracias. A mí también. Y, y bueno, pues aquí cerramos el Indiferente Virreinal en este viaje florido y oloroso al que nos ha transportado Lucía. Y bueno, seguiremos el mes que viene, Día de Muertos, ¿no? En noviembre, que empieza además con esas flores también tan Ujú. especiales, ¿no?
Y, y bueno, pues agradecerte una vez más a ti y a todos los espectadores que nos verán en diferido a partir del 30 de octubre, que va a ser el día que podamos editar esta grabación. Muchísimas gracias. Genial. Gracias a ti. Un gusto.